Alabado sea Jesucristo. Tenemos en el texto del Evangelio de hoy esta verdad de Cristo que nos ilumina tanto y que tanto bien nos hace, ¿no? Cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo, pan de vida eterna, quien coma de este pan tendrá vida eterna. Nos está hablando de la Sagrada Eucaristía, del fruto de la Santa Misa, que esto es lo que nos sostiene en la vida. Los que descubrimos el valor de la Eucaristía como sacramento y como sacrificio, porque tiene estas dos vertientes, nos damos cuenta de el bien enorme que es para nosotros y para el mundo la Sagrada Eucaristía. Es el más excelente y sublime de los sacramentos. Todos los sacramentos nos dan la gracia de Dios. Todos los sacramentos dan la gracia divina. Pero este sacramento, la Eucaristía, nos da el mismo Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el fin de los demás sacramentos es justamente llegar a la Eucaristía. O sea que tiene una eficacia poderosa. Es el mismo Cristo presente allí. Santo Tomás de Aquino dice que en razón de lo que contiene, porque sustancialmente contiene al mismo Cristo. Por eso es tan importante este sacramento. En razón de lo que contiene. En relación a los demás sacramentos, como decíamos antes, todos miran y llevan a la Eucaristía, a la vida eucarística. Y en cuanto a los ritos sacramentales, es verdad, cuando uno dice, damos la unción al enfermo y que comulgue, ¿no? Puede ser el viático, la última comunión para partir hacia la eternidad, hacia el cielo, o podría ser una comunión normal porque está enfermo con cierta gravedad y necesita la unción y la comunión. Lo restablece, es así. El sacerdote que se ordena comulga, el bautizado adulto que se bautiza comulga. Son todas las relaciones del sacramento de la Eucaristía con los otros sacramentos. Tiene estos dos aspectos que decíamos, ¿no? Así, como sacramento y como sacrificio. Nosotros lo que tenemos que decir clarísimamente que la Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Es el mismo, nada más que de manera incruenta. Pero cada vez que celebramos la Santa Misa, el santo sacrificio del altar, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo enorme que contienen los sacramentos, en este caso la Sagrada Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos de estas cosas. Algo tan simple, sí, la misa la tenemos todos los días. Miren ahora cómo se nota, al no poder participar físicamente de la misa, cómo estamos, porque muchísimos de ustedes me lo dicen, me llaman por teléfono, me envían mensajes, estamos rezando para que se permita públicamente otra vez la misa. Bueno, ahí nos damos cuenta de lo que significa. ¿Qué haría el mundo sin la misa? Ahí está, cuidado con esto. No tiene derecho nadie a prohibirnos la misa, y es parte de nuestra libertad. Entonces, podemos decir de la Santa Misa que es la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia. Recordemos, para tener estas cosas básicas, la santidad de la que hablamos nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, que tenemos que vivir santamente, que esto, no es una cuestión aburrida, de quietud, nosotros vivimos vida normal. La santidad es la participación de una manera más plena y más perfecta de la vida divina en nosotros. Ahí está el asunto. En esta vida normal que nosotros llevamos, de ciudadanos normales, llevamos a Dios en el corazón. Debemos llevarlo cuando estamos en gracia, ¿no? Y de ahí brota la gracia, justamente. Del corazón de Cristo brota la gracia en plenitud de gracia para nosotros si estamos dispuestos. Es decir,
en este medio normal de vida que yo llevo, puedo vivir esta gracia de Dios, abriéndole el corazón a Dios, por supuesto. No es mágico esto. Como siempre decimos, Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere salvarnos. Nosotros tenemos que decirle que sí. Cristo es el que comunica su gracia por estos sacramentos, especialmente, estamos diciendo, por la Sagrada Eucaristía. Con la Eucaristía, al recibirla físicamente también, cuando venimos a misa, comulgamos, estamos recibiendo esta divinización, podemos decir, con los santos, que es grave, difícil decir esta expresión, porque nosotros podríamos divinizarnos mal, que sería la soberbia, me siento más que el otro, o podemos divinizarnos bien, que es cuando Cristo entra en nuestro corazón. Por eso de ahí que muchos, insisto, de ustedes me dicen, ¿cómo necesito volver a comulgar? Claro, porque tenemos la necesidad, la sed, el hambre de la Eucaristía, que esto es clave en la vida nuestra. Entonces, al comulgar, tenemos todos los tesoros de la santidad, de la sabiduría y de la ciencia, que están encerrados en Cristo, pero como nosotros recibimos a Cristo de esta manera misteriosa e impresionante, participamos de esta realidad, los tesoros de santidad, de sabiduría y de ciencia. Juntamente con el Verbo encarnado, Jesús, que se hace cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se nos da la Eucaristía, viene misteriosamente el Padre y el Espíritu Santo. Esto nosotros lo llamamos técnicamente en la teología circunmincesión. Circunmincesión, fíjense, en una palabrita un poco difícil, pero ¿qué significa esta circunmincesión? Que donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo, donde están el Padre, el Hijo, el Espíritu, siempre están los tres juntos. Nosotros decimos, en verdad, que la misa es una obra trinitaria, la Santísima. Pero claro, cuando decimos, ven Espíritu Santo, cuando imponemos las manos y la gente se arrodilla, eso se llama epíclesis, estamos llamando al Espíritu para que venga a consagrar. En verdad que llamamos, claro, la Trinidad. Le apropiamos al Espíritu, así como a Dios Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero donde está uno están los tres. Por eso decimos que en la misa se da este misterio de circunmincesión. La comunión eucarística entonces nos asocia de esta manera a la Santísima Trinidad, que esto es lo que quería decir yo. No solo por un tecnicismo, sino porque donde está la Trinidad yo la voy a comulgar con el cuerpo de Cristo, pero comulgo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Cada vez que comulgamos recibimos esta maravilla, esa presencia de Dios así, tremenda. Por eso podemos decir que la participación en la Santa Misa y la comunión es ya vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Ven por qué insisto yo constantemente en la predicación de la Iglesia, con la predicación de la Iglesia, que nosotros ya aquí en la tierra estamos llamados a ser felices, con esa felicidad limitada, pero ven, llenándonos de Dios? Esto es maravilloso, para llegar a aquella felicidad eterna y perfecta e infinita, que no tenemos parangón para decirla, pero si ya aquí vivimos esta presencia maravillosa y lo sentimos y lo vivimos y lo experimentamos en tantas cosas, en el dolor, en la enfermedad, en la alegría, como esta presencia eucarística, ¿no? Algunas disposiciones de nuestra alma para comulgar. Por ejemplo, tendremos que tener una preparación remota, o sea, en el tiempo antes de la misa, por supuesto, buscar el estado de gracia, la recta intención de lo que voy a hacer, voy a comulgar con el cuerpo de Cristo, limpios de pecados, por supuesto, mortales, y luchar con los veniales. El mismo hecho de recibir la comunión perdona los pecados veniales, los pequeños, pecados chiquitos, los que no son en materia grave. Como también al entrar a la iglesia usamos agua bendita y nos santiguamos con fe, entonces ahí estamos
pidiendo que se nos perdone los pecados veniales. No usamos el agua bendita al salir de la iglesia, de la misa, porque ya hemos recibido lo más, que es la Eucaristía. Pero sí al entrar el agua bendita para perdonar el pecado venial. Mire, hasta ese detalle, ¿no? No vamos a comulgar nunca en pecado mortal. Esto de que comulgáis y después te confesás, no. Esto no es de la iglesia. Esto no es nuestra vivencia católica, no es nuestra doctrina. Hay que estar en estado de gracia, pedir perdón en la confesión sacramental. Ahora, que ustedes no pueden recibirla, están haciendo actos piden perdón, de contrición perfecta, tratan de profundamente pedir perdón. Ya llegará el momento. Quiera Dios, como ya decíamos en estos días, que valoremos y vivamos con tanta alegría de aquí en más, con tanto mayor fervor, la confesión y la Santa Misa, después de haber tenido este periodo sin los sacramentos. Prepararse bien, esta es la idea, con un corazón puro. Así como también esa hora de ayuno eucarístico, 1 hora antes de comulgar, 1 hora no es nada, es por delicadeza, cuando llegue Jesucristo físicamente en la hostia consagrada, encontrar un poco el estómago vacío. Sí, es un detalle de cariño. Cuando la hostia se deshace en el estómago, nos queda la gracia, ha quedado la gracia divina del sacramento. Quien quiera adelantar en la vida cristiana, quien quiera dar pasos en la vida de fe, necesariamente necesita comulgar. Para tener vida interior hay que comulgar, pero siempre con las debidas disposiciones, siempre confesarse antes. No tengo pecados graves, sigo comulgando, claro que sí. Y podemos confesarnos muchas veces, todas las veces que queramos, pero quiera Dios que nos podamos confesar seguido, mensualmente, cada 15 días, aunque no tengamos pecados graves, mortales. Pues lo hacemos también para renovar la gracia, por devoción, lo que se llama la confesión de devoción. No hay que esperar a tener un pecado mortal para irme a confesar, sabiendo que nuestras confesiones tienen que ser cortas, bien concisas, preparadas, concretas. Después otra cosa es charlar en la dirección espiritual. Bueno, pero nuestra vida, si queremos ser cristianos cabales, tiene que transformarse en una vida eucarística, donde nosotros podamos eucaristizar todas nuestras realidades. Esto es importante, esto es muy importante. Es verdad que estamos en medio de una crisis mundial, y ya vemos ahora física a través de esta enfermedad, ¿no? Pero hay una crisis moral fenomenal, y la Iglesia no queda fuera de esta crisis. Nuestra Iglesia sufre una gran crisis interior, lamentablemente, donde hace muchos años se viene adoleciendo, sufriendo un malestar en la liturgia. La liturgia católica, la liturgia de la Santa Misa, porque cada sacramento tiene su liturgia, pero la liturgia de la Eucaristía, de la Santa Misa, produce la unidad de la Iglesia. El efecto eucarístico es la unidad. Así como esos granos de trigo se unen y se puede amasar el pan para después transustanciarlo en el cuerpo, así todos esos granos que se unen en una sola cosa, una realidad, así tiene que producir la Eucaristía, la unidad de los corazones en la Iglesia. Pero hoy, muchas veces, lamentablemente, no produce unidad. A veces la liturgia produce desunión, pero porque hay una gran desobediencia. Por eso hay que rezar mucho por los sacerdotes. Este domingo próximo vamos a rezar por los sacerdotes, especialmente porque es el domingo del Buen Pastor, 4º domingo de Pascua, y es bueno que recemos, que los sacerdotes seamos fieles a la Iglesia de Jesucristo, no a los hombres, no fieles a las modas, nada de estas, no a la mundanización. Estamos hechos, los sacerdotes, para la Eucaristía, para la confesión, para los sacramentos. Esto que se ha escuchado hace muchos años, no, la Iglesia no tiene que ser sacramentalista. La Iglesia es sacramento de salvación. Somos para dar, estamos hechos, existimos para dar los sacramentos. El resto lo puede hacer cualquiera.
cualquier persona normal. Pero los sacramentos no. La Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos. El único sacramento que son ministros, son los que se casan, el matrimonio. Ellos dos, hombre y mujer, son los ministros. Pero los demás, el ministro es el obispo, el diácono, el sacerdote o el diácono. Bautismo, confirmación, Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos y el orden sagrado, ¿no? Solo hay una liturgia. La Iglesia tiene una liturgia. En tenemos dos formas rituales. La forma de rito extraordinario, que justamente celebramos hoy San Pío V, que fue el que codificó lo que ya se venía celebrando, la misa tradicional que le llamamos, que tiene más de 1600 años celebrándose, y el rito ordinario que celebramos nosotros habitualmente en nuestras parroquias el domingo, de los días de semana, por supuesto. Entonces, la liturgia tiene que ser bien celebrada. Si el sacerdote celebra mal, hace daño a las almas. Es muy grave, No es un rito más, un rito menos. Las cosas que están puestas por la Iglesia están puestas con sabiduría. La ornamentación, la forma, las tradiciones. Porque en el rito, que no es cosa menor, que nos han hecho creer eso, que es algo malo y secundario, es un error gravísimo, porque en el rito es donde se da la gracia, justamente. Se produce la gracia en el rito sacramental. Eso, lo otro es ignorancia, eso es lo que pasa, tenemos también mucha ignorancia. Busquemos, si no tenemos otra posibilidad, al sacerdote que celebre piadosamente, fervorosamente, cuidando las rúbricas, es decir, lo que manda la Iglesia, que haya música sagrada, la música hecha para eso, para la acción sagrada, como pide la Iglesia. Hay otros cantos, hay otra naturaleza de música, sí, para cada cosa, para divertirnos, para pasarla bien, para comer, para rezar, sí, hay muchísima música. Pero la música de la Santa Misa es algo, tiene que ser sagrado, hecho para eso, salido de la Escritura o de la tradición o de la liturgia misma. Así nos lo pide la Iglesia, con toda una característica musical. Si te aburre, es porque te falta formación católica, que a veces pasa eso. No entendemos cosas y nos aburren. Bueno, hay que ir formándose. En esto seamos dóciles porque hemos logrado, con lo contrario, lo que tenemos hoy. Casi 60 años de desobediencia en nombre del concilio. Hemos hecho un desastre porque el concilio no dice esas barbaridades que se están haciendo. Entonces, ningún tipo de abuso. No permitamos abusos en nuestras iglesias. Iglesia es para esto, para dar a Cristo. Entonces, salvada también esta parte de la liturgia eucarística, ahora vamos a pasar a la preparación próxima. Ya yendo a la iglesia, podemos decir 4 disposiciones del alma. Primero, una fe viva, que es la condición indispensable, porque si vamos a recibir a Jesucristo. Dice Santo Tomás que en la cruz se ocultó la divinidad. La gente veía a Cristo crucificado y claro, la divinidad quedaba oculta. Estaba allí, claro, Cristo es hombre y Dios, pero estaba oculta. Dice, en la Eucaristía, la Santísima Eucaristía, la humanidad santísima también queda velada. Entonces el acto de fe tiene que ser muy grande. No lo veo a Cristo con forma de hombre, no veo la divinidad. Por lo tanto, me exige la Sagrada Eucaristía un acto de fe profundo en la presencia real eucarística. Una fe viva, transida de adoración, podríamos decir. Esto es lo que me tiene que llevar a la fe viva, a la adoración. Una fe viva, fíjense, no solo hablamos del asentimiento de la fe, que está bien, es el asentimiento, la adhesión a la fe de la Iglesia, a la verdadera fe, a Cristo, a la fe, a los sacramentos, sino también me refiero a la fe viva como una fuerza vivificante que me da el sacramento cuando me toca mis vísceras, mi cuerpo, entra la Eucaristía físicamente, la como,
Hay una fuerza vivificante allí, ¿no? El poder de Dios. Esa es la fe viva que se pide. Voy con esa fe a recibirlo de esa manera. La segunda disposición, una humildad profunda. Una humildad profunda. Jesucristo lavó los pies a los apóstoles y les dio un ejemplo de humildad. La Virgen se preparó a recibir con humildad al Verbo Eterno. Yo soy la esclava del Señor, dice la Virgen. Entonces, frente a esta realidad, nosotros, con nuestros pecados, arrepentidos de corazón, en el estado de gracia, siempre, como venimos diciendo, el hecho de haber podido confesar nuestros pecados es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. El hecho de poder acercarme y pedir perdón de los pecados graves o mortales es una gracia divina. No tengamos miedo de confesar. Nos rescata, dice un autor de espiritual, nos rescata Dios del infierno posible que podemos traer por los pecados. Y dejamos de ser expresidiarios de Satanás, ¿no? Una expresión como para decir, nos hemos salvado. Siempre, siempre volvamos así al Señor por la humildad. Y también decían algunos autores, antes de comulgar, ir con esta disposición de corazón. Señor, yo no soy digno. Sí, 3 veces por lo menos. Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno. Porque no merecemos nada. Esto es puro regalo de Dios. Lo tercero es una confianza ilimitada. El recuerdo de nuestros pecados tiene que llevarnos a reconocernos que somos pecadores, que necesitamos de la redención de Cristo, pero no tiene que abatirnos. Ese es el tema. Vamos con este sentido, si yo soy pecador, pero no me tiene que abatir, porque también ese abatimiento de sentirme así puede ser a veces producto del orgullo. Dios perdona y olvida el pecado nuestro. Jesús es el gran perdonador, como lo hemos dicho también en otros momentos, es la misericordia infinita. Y aquí también cuidado, no con esta misericordia que se nos quiere imponer. Dios es misericordioso, perdona todo, ya está todo arreglado, quédate tranquilo, no hagas nada, viví como quieras. No, eso es una mentira. La misericordia verdadera es que yo tengo que abrir el corazón con libertad a Dios. La cuarta disposición es el hambre y la sed de comulgar, que afecta a la eficacia santificadora de la comunión. Es una disposición que decíamos antes, tener hambre y sed de la Eucaristía. Esto procede del amor, ensancha la capacidad de nuestra alma y la dispone a recibir la gracia sacramental. Hambre y sed, y esto hay que rezarlo. Yo tengo que ir hacia la Eucaristía. Necesito, Señor, comer este pan que me alimenta la fe. Y tengo esta sed de salvación. Solo la Eucaristía me lo puede dar. Estamos en la tierra, estamos en peregrinaje, camino a. Entonces, se dice en filosofía que la cantidad de agua que se saca de la fuente es según el contenedor con que la sacamos, ¿no? Saco 1 litro porque tengo 1 litro. Si tengo un tarro de medio litro, un envase de medio litro, saco medio litro. Bueno, cuanto más estemos nosotros abiertos en esta capacidad de recibir a Cristo, mejor vamos a recibirlo. Es lo que se llama el ex opere operantis, o sea que es la disposición de nuestro corazón también. El efecto del sacramento lo hace, pero cuanto más dispuestos estamos nosotros, mejor nos hace. Por eso hay que comulgar con fervor, con un amor mayor cada día. Un amor, tiene que ir creciendo el amor. Y eso es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estoy yo frente a la Eucaristía? Y lo último que podríamos decir para este tema de la Eucaristía, la acción de gracias. No podemos salir de la misa corriendo. La misa hay que vivirla los domingos, de canto de entrada a canto de salida. Hay que terminar la misa, si no, no cumplimos el precepto, por un lado. Sabemos que vamos por amor, pero si no hacemos las cosas bien, tampoco, esto no es mágico. Entonces, cuando nos quedamos después de la misa, dicen algunos autores espirituales, media hora. Quedémonos aunque sea 3 minutos, 10 minutos.
pero hagamos una acción de gracia. Gracias, Jesús mío, llegaste a mi corazón, estás en mí. Quiera Dios que después de esta cuarentena nos demos cuenta, Señor, gracias porque viniste cuando lo hagamos. Decía Santa Teresa de Jesús que es la hora de negociar, con esa alegría española, ¿no? Es la hora de negociar con Dios. Hemos recibido, que lo tenemos adentro, ahora hay que pedirle porque lo tenemos adentro, ¿no? Un poco así. Y entonces ahí aprovechamos también a aclarar esto que es tan lindo, los 4 fines de la misa, ¿no? Porque ahí podemos, en el agradecimiento, adoramos. Hemos adorado, por eso el sacerdote también levanta la hostia consagrada, el cáliz consagrado para adorarlo. Reparar, son los fines de la misa, ¿no? Reparar nuestros pecados, los del mundo. Pedir, el acto de petición y la acción de gracias. Es un diálogo de amistad, en definitiva, después de la Santa Misa. Silencioso. Y algunos también, autores espirituales, dicen que en ese momento nos metamos en la escena del Evangelio que hemos escuchado en misa u otra, pero metámonos en una escena del Evangelio, que ahí es donde Dios también va a hablarnos. Un complemento de la Eucaristía es la comunión espiritual que tanto se están haciendo hoy, al no poder recibirlo físicamente. Maravilloso. El acto de hacer el acto de comunión espiritual se puede hacer todas las veces que queramos en el día. Es como recibir la comunión tantas veces como hay que estar en gracia de Dios, por supuesto, para que haga efecto. Muchas veces al día. Lo mismo las visitas al Santísimo. El Santísimo está en el sagrario, en el tabernáculo, en cada iglesia. Poder pasar y decirle, Jesús, te amo. Ya eso es una visita. Quiera Dios que podamos hacer el Padre Nuestro, María y Gloria 3 veces, como una estación que se llama, que se puede hacer, una comunión espiritual. O ese gesto que sea la genuflexión bien hecha hasta el piso con la pierna derecha, mirarlo a Jesús, adorarlo y me voy. Podemos hacerlo todos los días. Es una maravilla, visitar al Señor. Estas disposiciones, ¿no? Tanto externas como internas, nos hacen mucho bien, porque es como vamos a recibirlo al mismo Dios. Las externas podríamos decir, cuidar el sacerdote de hacer la misa, de celebrarla como Dios manda, como la Iglesia pide, con respeto a la gente, modestia, atención. Y las internas, ¿no? Querer identificarnos con Cristo, ofrecerle a Dios Padre lo que vamos a vivir en la misa, una unión íntima con María, ¿ven? Por eso la Santa Misa se convierte así en un instrumento magnífico, privilegiado de santificación nuestra. Por eso es bueno participar todos los días, quiera Dios que podamos. Es el centro de la vida interior. Vamos a pedirle entonces a la Virgen, que como hemos dicho ya, participaba con fervor de la misa de los discípulos después de la ascensión del Señor. Pidamos que podamos así comulgar con mucho fervor, que sirva para la eternidad, que nos sirva ya aquí. Pidamos esta gracia a la Virgen Santísima. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.